A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. El tema del municipalismo en El Salvador es un tema bastante complicado de comprender, porque mucha población está a espera de que la alcaldía siempre le ayude, aunque actualmente, con todas las modificaciones que se han hecho, las atribuciones que le quitan a las alcaldías, otros se preguntan ¿para qué sirven las alcaldías? La realidad, las alcaldías, las municipalidades, el Consejo Municipal y toda su extensión es el gobierno, es la autoridad más cercana que tiene la población a la cual podemos acudir para alguna necesidad y que ellos están en la obligación de cumplir. Pero si no hay recursos, ¿qué van a hacer? ¿Usted está de acuerdo cuando estamos a año y medio de haber modificado todo lo que concerniente al municipalismo, reduciendo a 44 las alcaldías, estamos mejor? No sé, piénsalo. Qué bueno estar con todos ustedes. Soy Francisco Gómez. Inmenso el gusto de estar acompañado de todos ustedes en este espacio de las 8 acá en el 8. No sé, piénsalo. Estamos en transmisión de Agape TV Canal 8 con la retransmisión de radio larr.com, producción de Nix de Melio. Tengo el gusto que nos acompañe el concejal de San Salvador Sur, Raúl Cabrera. Raúl, qué gusto que nos acompañe. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gusto saludarte, ya teníamos días de no vernos y pues aquí dispuestos a responder las preguntas que tú consideres conveniente hacer y tratar de dar una panorámica, digamos, lo más cercano posible a las condiciones específicamente que tú has hablado en las que se encuentra el municipalismo en El Salvador. Bueno, vamos a hablar sí de San Salvador Sur, pero San Salvador Sur es uno de los espejos en los cuales se va a ver o se está viendo también las demás municipalidades de nuestro país por estar en el departamento de San Salvador. Bueno, hoy por hoy, ¿cómo está subsistiendo la municipalidad? Hablemos de San Salvador Sur, con el porcentaje que le toca del FODES, que es muy mínimo, o con todo lo que se recauda con impuestos municipales sobre estos 5 municipios. Bueno, mira, 5 distritos que se hacen un municipio. 5 distritos, antes municipios. La verdad que la situación en San Salvador Sur, que es un común denominador en los municipios del país, los municipios hoy reducidos, ¿verdad? Decisión por parte de la Asamblea Legislativa a solicitud del señor presidente, que de una otra manera cuando tú preguntas si es una decisión que ha traído beneficios a las comunidades, si es una decisión que ha agilizado los procesos de transparencia, si ha permitido que la gente tenga un contacto mucho más cercano con sus alcaldes, la respuesta de la gente es no. Es decir, la decisión fue una decisión, por demás decirlo, de carácter política, hasta cierto punto electoral, que de una otra manera lo que tiene ahora en vilo es el desarrollo de las comunidades. San Salvador Sur está trabajando en el 2025 con un presupuesto que ronda alrededor de los 38 millones de dólares, ¿verdad? Y de esos podríamos decir que si sumamos lo que reciben en concepto de FODES, para estos 3 años estaría recibiendo al final de los 3 años casi 9 millones de dólares en concepto de FODES, si hablamos de lo que recibe cada uno de los distritos en base al 1.5% después de la reducción, lo cual es una cantidad para 5 distritos, antes municipios, una cantidad bastante pequeña,
tomando en cuenta inclusive que se han hecho préstamos con la banca privada de 3 millones de dólares. Eso te podría más o menos dar el escenario de que para poder operar el periodo 2024-2027, básicamente se estaría operando con un total de 12 millones de dólares para inversión social, que todavía es poco, ¿verdad? Y de una u otra manera, hoy por hoy, según los datos oficiales dentro de la municipalidad, que tiene que ver con la recaudación, como tú lo preguntas, quien soporta, digamos, en San Salvador Sur, la carga financiera para mantener los servicios y para toda la operatividad de la municipalidad, es básicamente el ciudadano de a pie, ¿verdad? No es ni la industria, no es ni la empresa privada, sino que es, por sobre todas las cosas, la gente que paga sus tasas. Es donde se concentra la mayor cantidad de recaudación y que hoy por hoy son los que menos reciben, digamos, una retribución en concepto de obras y servicios. Ahora, Raúl, si vemos estos datos que usted nos empieza a dar de cómo se está recaudando el dinero, cómo es que llega, pero cómo se convierte en obra con tan pocos recursos, cuando me imagino que más de la mitad de ese porcentaje probablemente se va en planillas y ya para la obra, para la necesidad directa que tiene la población, que a veces no son obras tan grandes, son necesarias únicamente, pero que hoy no se pueden cumplir. O sea, ¿cómo se transforma todo esto? Lo que sucede es que como el tema de la obra pública obedece primero a tratar de resolver un problema, digamos, que ya data de casi alrededor de 4 a 5 años, es decir, desde que iniciaron las gestiones municipales por parte de Nuevas Ideas, desde el año 2021, el proceso de construcción de obra se redujo, ¿verdad? Y eso de una u otra manera ha generado que la demanda histórica que hay ya de casi 5 años sin obra, ¿verdad? Y la demanda que hoy se genera a partir de una concentración de distritos hace que de una u otra manera, si no hay una planificación por parte de los gobiernos locales en cuanto a qué obras ejecutar y en qué momento ejecutarlas, entramos en la fase en la que estamos ahorita, y es que ya estamos casi por concluir la mitad del periodo, y si tú ves la cantidad de obras en el caso de San Salvador Sur es mínima, ¿verdad? Es mínima. Entonces, la mayor cantidad de recursos que se recaudan en el concepto de tributos municipales, una buena parte va lógicamente al tema del funcionamiento, y lo que te decía yo, el concepto de inversión social neta, que es lo que se recibe en concepto de FODES más lo que se ha prestado para obras en específico, es básicamente insuficiente. Casi la gran parte de recursos que ingresan a la municipalidad se utilizan para mantener la planta administrativa, que lógicamente solo en concepto de empleados podríamos decir que andamos arriba de los 750 empleados, ¿verdad? Podría ser un poquito más. Entonces eso ya te pone en perspectiva que la carga financiera que la municipalidad tiene en concepto de gastos fijos permanentes, lógicamente puede ser en un momento determinado insostenible si no se hace un buen uso de los recursos que se tienen. ¿Qué tanta autoridad tiene el Consejo Municipal ya a la hora de la toma de decisiones? ¿O es únicamente lo que propone el Partido Nuevas Ideas por parte de su alcalde, porque sus votos son suficientes? Sí, la configuración de los consejos municipales en El Salvador lógicamente le garantiza la correlación en cuanto a toma de decisiones por voto por mayoría al partido que gana las elecciones. En este caso, Nuevas Ideas tiene la mayor cantidad de votos al interior del Consejo Municipal. Ahora es importante lo siguiente, y es que los que somos concejales de partidos que no pertenecemos a Nuevas Ideas, en el caso mío pertenezco al FMLN, nos toca al interior del Consejo Municipal proponer, ¿verdad? Nos toca al interior del Consejo Municipal exigir lo que la población básicamente demanda. En mi caso particular, hoy que la red social se convierte en una especie de voz, ¿verdad?, de la gente, de una u otra manera lo que se hace uso es de esa herramienta para poder posicionar algunas demandas de la gente. Algunas se resuelven, otras lógicamente no, pero la idea en esto es tratar, por sobre todas las cosas,
de, por ejemplo, este tipo de espacios contigo, las mismas redes sociales, informar y documentar a la gente de lo que realmente está pasando al interior de los consejos municipales, que hoy por hoy es algo que es básicamente un silencio y la gente se queda sin conocimiento de causa de las cosas que ahí se deciden. Bueno, voy a hacer la primera pausa. Está Raúl Cabrera, él es concejal de San Salvador Sur por el FMLN, hoy en No sé, piénsalo. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes en este espacio de todos los miércoles a las 8 acá en el 8. Retransmisión también de radio, larr.com, radio en línea. Estamos, por supuesto, a través de todas las redes sociales. Raúl Cabrera está con nosotros. Raúl, con todas las atribuciones que les están quitando, o también la posibilidad de tener cobros para ingresos de la municipalidad, ¿se está destinando a las alcaldías, a los consejos municipales, a la municipalidad? ¿A qué se les está condenando? ¿Los quieren minimizar más? Sí, bueno, de hecho, para no ir muy lejos, la última decisión que se ha tomado en términos de concentrar los registros, por ejemplo, de las ADESCOs, que son decisiones que en efecto van por la vía de ir concentrando digamos, las funciones que las municipalidades tienen. Tú lo decías al principio, los gobiernos locales son el gobierno en pequeño y la primer grada en la que la gente puede accesar en función de poder resolver necesidades, inclusive hasta cuando fallece un familiar y no se tienen los recursos suficientes para poder darle cristiana sepultura, la gente a quien busca lógicamente es la alcaldía. Pero en la práctica todas las decisiones que se han venido tomando han sido decisiones que han ido desmontando lógicamente la función municipal, que El Salvador, a diferencia de países de Latinoamérica y de Europa, que mantienen sus estructuras municipales, que las fortalecen y que les dan inclusive otras funciones para que puedan seguir sirviéndole a la población más cerca, en El Salvador vamos en un proceso de retroceso. Solo la famosa DOM recibe del Presupuesto General de la Nación, específicamente del 2025, el presupuesto general de la Nación anda por los 9.663 millones, solo la DON recibe el 4% de ese presupuesto, o sea, casi 425 millones de dólares. Y si yo me pregunto cuánto de esos recursos realmente regresan a los municipios, es básicamente nulo, ¿verdad? Y si a eso tú le sumas el 1.5 que reciben los municipios, estamos hablando de que el presupuesto general de la Nación para los municipios, entre la DON y las alcaldías, estamos hablando de 5.5 millones. ¿A dónde queda el resto de recursos que se destinaban para los 262 municipios antes, que era el 8%? Es decir, ¿a dónde queda ese recurso? ¿Para dónde se fue o para dónde se va? En términos generales, el desmontaje del municipalismo a quien afecta no es directamente a quienes querían castigar según la decisión que se tomó de reducir, que era reducir costos, que era generar eficiencia, ¿verdad? O castigar a algunos malos alcaldes que habían hecho mal uso del FODES. No castigaron a esos malos alcaldes que hicieron mal uso del FODES, castigaron a la población porque al final es la que no recibe los beneficios que se deberían de recibir. Con ese 4% que recibe la DON, que son 425 millones, ni lo que se recibe hoy por hoy en concepto de FODES 1.5 de los municipios. Y si vemos a la municipalidad, si vemos la necesidad que tiene la población, el ciudadano, ¿a dónde tienen que acudir? ¿Realmente se tienen que hacer para cualquier tipo de trámite, o la mayoría de trámites hoy por hoy, una gran cadena para que su petición sea aprobada o no aprobada? Y después, ¿cuándo se va a desarrollar? Cuando antes la ADESCO, por ejemplo, podía solicitar directamente a la alcaldía, y esa era la forma, y se obtenía una respuesta. Hoy es mucho más largo el camino. Sí, de hecho, la gente muchas veces no sabe a dónde acudir, o sea, acudir al distrito y a quién entregarse, o quién es el que tiene voz de mando en el distrito, o si tiene que moverse desde Panchimalco, desde Rosario, hasta San Marcos para que la carta llegue lo más rápido posible, en este caso a la autoridad que tiene que tomar la decisión, que es la alcaldía. Fíjate que yo estaba un poco revisando
una ley que tiene alrededor de, me atrevería a decir que 47 años todavía de vigencia, que es la que debió haberse fortalecido en vez de concentrar el registro de las ADESCO. Esa ley todavía está vigente. De hecho, algunas alcaldías inclusive la promueven, y es una ley que garantiza las ADESCO que están, por ejemplo, registradas, valga la redundancia, en el antes Ministerio del Interior, hoy Ministerio de Gobernación. Y fíjate que es bien interesante, porque esa ley, de una u otra manera, en el artículo 25, exime de impuestos y una serie de pagos a las ADESCO, contrario a la decisión que se ha tomado de incorporarlas al registro, en este caso al CNR. Porque al final, si bien es cierto, según lo que decía el director ejecutivo del CNR en la comisión que estaba ventilando este caso, tanto las ADESCO nuevas como las que ya existen no van a pagar en su primera etapa el ingreso al registro del CNR, pero la misma reforma establece que dentro de un año, por ejemplo, si quieren, llamémosle así, en sentido figurado, seguir vivas, y tienen que presentar una serie de requisitos, dentro de eso sus credenciales, deben de presentar su contabilidad al día, más aquellas que tienen activos arriba de $12,000, van a tener que pagar un arancel para poder seguir teniendo sus credenciales. Y de igual forma, las que son ya ADESCO actualmente, pero que de una u otra manera les va a tocar tener que reformar, después que se inscriban, reformar sus estatutos y apegarlos a la nueva dinámica, van a tener que también pagar por esa reforma. Es decir, que en la práctica, el director ejecutivo decía de que se iban a ahorrar $60 porque ya no se van a inscribir en el diario oficial. Pero en la práctica, en la cantidad de aranceles que van a pagar en el tiempo, posiblemente no paguen la misma cantidad de $60, posiblemente paguen más. Pero la gran pregunta de la gente es, mire, porque yo hice una pequeña revisión de la ley, hice una publicación, y la pregunta de la gente es, ¿y esto en qué nos beneficia? Cuando uno revisa y ve esta ley que te estoy diciendo, que se llama Ley de Desarrollo de las Comunidades, así se llama, fue aprobada en 1977 y publicada en 1978. Esta ley realmente sí garantiza que de una u otra manera las comunidades tengan mejores condiciones. Esta ley es la que debió haberse promovido en función de garantizar, darle mucho más poder a las comunidades, porque te voy a poner un ejemplo. Esta ley, por ejemplo, dice que en el caso del Estado como tal, dice, está obligado, según esta ley, a dar capacitación permanente y asistencia técnica sin costo a los dirigentes y miembros de las ADESCO. Así lo dice la ley. Hoy por hoy las ADESCO, si lo que menos tienen es un acercamiento por parte de los gobiernos locales, ni para asistirlos, ni para capacitarlos, mucho menos para poder escucharlos. Entonces, a veces se toman decisiones que de una u otra manera, bueno, no a veces, la verdad que las decisiones tienen como objetivo final, básicamente concentrar, y a lo mejor podría ser hasta controlar quiénes van a estar dentro de las ADESCO y qué es lo que hacen. Esa parte quisiera que habláramos en el siguiente bloque, Raúl, de las ADESCO, muy en específico, porque estaban adheridas o bajo la autoridad o el manto o la protección de las municipalidades, y hoy pasan al Centro Nacional de Registro, pasan al gobierno central prácticamente. Sí. Pero ¿cuál es? O sea, ¿realmente es un beneficio? ¿Es una carga que le quitan a las alcaldías? ¿O realmente el trasfondo es un control? Vamos a hacer una nueva pausa. Está con nosotros Raúl Cabrera, concejal de San Salvador Sur. Pero, como es de este tipo de concejales que hablan por país, no se centran únicamente en el municipio, sino que también dominan el tema como país. Hacemos una pausa y ya regresamos. Qué bueno estar con todos ustedes nuevamente. Feliz provecho los que cenan en nuestra sintonía. Gracias por estar con Agape TV Canal 8 en su espacio de los miércoles a las 8. Acá en el 8, no sé, piénsalo.
Las asociaciones de desarrollo comunal, las ADESCO, son las directivas, son las que, el grupo que está para la comunidad, su colonia, sea de gran plusvalía o no tenga mucha plusvalía. Estas son las que están regidas por la municipalidad, que velan por el bien común de su comunidad, de ese círculo, y que esos son los espacios a veces más democráticos, porque llega un momento en que todos han formado parte en algún momento de las ADESCO. O sea, ¿cuál es la función de la ADESCO hasta ahora? Bueno, hasta ahora la función de la ADESCO es, primero, el gobierno de su comunidad. Es decir, ahí se toman las grandes decisiones de qué es lo que se hace, de que lo elige la misma comunidad. Que lo elige la misma comunidad, es decir, la misma comunidad establece quiénes son sus líderes y determina, según un estatuto, cuáles son las normas sobre las cuales se van a regir. De hecho, hay algunas ADESCOs que se encargan hasta de administrar su propio sistema de agua potable y hacen grandes inversiones. Conozco ADESCOs en Panchimalco, por ejemplo, que no solo han pagado procesos para estudios de hiperfactibilidad para pozos, han perforado pozos y distribuyen el agua. Es decir, que estas ADESCOs, por ejemplo, pueden caer en la tipificación de la nueva reforma de tener activos arriba de $12,000, que eso les va a obligar a tener contabilidad formal, les va a obligar a tener que tener auditoría de sus recursos y lógicamente a pagar una serie de impuestos. Entonces, eso es, digamos, una carga adicional que hoy por hoy posiblemente no tiene, pero que de una u otra manera van a tener que estar pensando ya en tener que incorporarla. Igual las ADESCO de una u otra manera son aquellas que generan las propuestas ante los gobiernos locales y ante los gobiernos nacionales para la ejecución de obras. Este fin de semana, por ejemplo, en Santiago Texacuango estuvo gente de la comunidad, me imagino que ya cansada de tanto esperar de que les reparen o no les reparen el paso por el río Jocote. Y si tú te puedes dar cuenta en las fotografías, la gente ha hecho grandes inversiones, eran camionadas de piedra, cantidades de gente trabajando, es decir, gente con sus propios recursos resolviendo un problema que no deben de resolver ellos, porque ya pagan impuestos cada vez que compran o consumen, ya pagan tasas municipales. Un doble tributo. Entonces generan un doble tributo. Claro, por supuesto, esa es una costumbre que se está generando hoy en la comunidad al ver la ausencia, lógicamente, y digamos, el ver que no hay respuesta a sus solicitudes. Es decir, su gobierno comunitario, su junta directiva, su ADESCO hace solicitudes al gobierno local, pero el gobierno local hace caso omiso, o el gobierno central hace caso omiso. Entonces, ¿qué le toca? Le toca echar mano de sus propios recursos para resolver un problema por el cual ya pagó, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar con las ADESCOs? Esto ya es inminente de que viene el cambio. ¿Le quitan esta responsabilidad a la alcaldía o le están quitando autoridad? Bueno, la reforma lo que establece es, según lo que le escuché yo al director del Centro Nacional de Registro y lo que se estuvo ventilando ayer, parece ser que ayer se iba a ver en la plenaria, no sé si la plenaria terminó o va a continuar ahora, pero el tema es de que lo que se pretende es que el registro de las ADESCO ya no va a estar en poder de las municipalidades. ¿Quién es el responsable del registro, digamos, administrativamente en los municipios? El secretario municipal, y es el que extiende las credenciales después que una ADESCO ha sido legalmente inscrita en el municipio. Ahora, esa potestad se le quita al municipio y pasa al Centro Nacional de Registro. Las facultades que el municipio tiene para organizar, para asesorar, para conducir y para fomentar la organización sigue en manos de los municipios. Los municipios van a seguir desarrollando esa práctica. El registro es lo único que pasa para el Centro Nacional de Registro, valga la redundancia. Es decir, que de aquí en adelante la publicación del diario oficial, la publicación de sus estatutos, si se requiere alguna certificación por parte de la ADESCO, ¿verdad? La inscripción como tal va a ser en el Centro Nacional de Registro. Las ADESCO en este caso no desaparece su figura o su estructura, pero digamos se puede presumir en un momento determinado la posibilidad de estandarizar una especie de modelo de estatutos. Cada municipio hoy por hoy tiene
su propio modelo de estatutos y tiene sus ordenanzas para poder organizar a sus comunidades en cada uno de sus municipios. Lo más probable es que, según esto, va a llegar un momento en el que se va a estandarizar un solo modelo de estatuto, se va a estandarizar un solo formato en cuanto a lo que tiene que ver con ordenanzas por organización de ADESCO, que de una u otra manera va a perder, digamos, el carácter local que cada municipio tiene para organizarse, ¿verdad? Una de las reformas es que baja de 25 el número mínimo, baja a 10, es decir, que ahora para constituir una ADESCO con 10 personas va a ser más que suficiente. Sin embargo, las estructuras al interior de las ADESCO muchas veces, si solo llegan 10 personas y con eso se constituye, básicamente la responsabilidad de conducir comunidades, inclusive muchas veces hasta de 500 casas, 600 casas, va a recaer básicamente en un grupo bastante reducido. Habrá que ver si los municipios tienen la capacidad para realmente fomentar la participación ciudadana. No quisiera pensar mal, pero a veces ha sucedido que cuando llega poca gente, generalmente la gente que llega son gente muchas veces allegadas a partidos políticos y que al final terminan decidiendo. ¿Se buscará eso realmente? Yo esperaría. ¿Intromisión? Yo esperaría que no. Porque alguien decide, un abogado, hoy será mucho más fácil que le pongan, para que lo entendamos más coloquialmente, trabas a la inscripción de una junta directiva y que no avalen a alguien porque piensa contrario al espíritu de la alcaldía, y la alcaldía lógicamente es prácticamente parte del gobierno. Entonces van a buscar que tengan únicamente personas que ellos puedan manejar. Sí, de hecho puede suceder porque... Ya está pasando. Porque, ¿no? por ejemplo, cada vez que se constituye una ADESCO, el municipio está obligado a mandar a un delegado. Se dice que es el alcalde el que tiene que ir, pero al final nunca va, que delega ya sea a un empleado o a un concejal para que vaya y haga el proceso de juramentación, el cual no tiene facultades para incidir en la decisión, no tiene facultades para conducir la asamblea, tampoco tiene facultades para decir quién sí y quién no, pero lo único que hace es nada más garantizar de que se cumpla la ordenanza que establece cómo se constituye. En ese sentido, esperaría yo de que no, hoy que se reduce la cantidad, el llamado a las comunidades a que participen, es decir, porque en esto lo que no se debe de dejar de hacer es participar ni desanimarse en función de quererse organizar. Pero eso segundo que usted acaba de mencionar es de lo que más suena. ¿Va a haber desinterés o desánimo de la población? ¿Para qué meterme en tanto rollo tan engorroso si puedo ayudar desde afuera? Sí, puede ser, porque por ejemplo, fíjate bien, la reforma establece que para que puedan tener una certificación de cumplimiento, así se llama, que se les va a dar cada año en el CNR, esa ADESCO debe de presentar, debe de llevar contabilidad formal, debe de estar al día con el pago de sus impuestos, debe de presentar balance financiero, debe de presentar el acta de nombramiento de sus directivos y aparte de eso debe de presentar un listado de los asociados, es decir, si aumentó, si disminuyó. Entonces esa serie de requisitos, más si son ADESCOs que tienen activos arriba de $12,000, cuando me refiero a activos es a que tienen a lo mejor terrenos, tienen plantas de bombeo o tienen algún inmueble o algunos ingresos extraordinarios por parte de donaciones de ONGs o personas en el exterior. ¿Mensual o anual? Anual. Entonces, si para poder tener esa certificación anual va a tener que presentar estos requisitos. Entonces, ahí viene lo que tú dices. Va a decir la gente, ¿para qué me meto a tanto lío? Todo esto mejor no va. Mejor no me organizo, mejor me quedo como una estructura de hecho, porque existen juntas directivas de hecho y existen juntas directivas de derecho. Las de hecho son aquellas que se constituyen, digamos, por una situación muy particular ahí, se organizaron y eligieron responsables. Pero hoy eso, ¿cómo es que se llama? Puede empezar a ser una situación que ya no se pueda permitir. Ojalá que no, ojalá que ante la espontaneidad de la gente de quererse organizar, por el caso que te decía, la gente se organizó para reparar ahí el río Jocote, no se vaya después a pensar de que a lo mejor esa organización tiene un nivel de informalidad y por eso puede tener algún problema. Lo ideal es que la gente se organice como tal, que no se desmotive, que trate la manera de cumplir con los requisitos, que yo sé que puede ser difícil, pero que eso le puede en un momento determinado generar trabas
para ciertas situaciones, ¿verdad? No debería ser un requisito ejecutar una obra en una comunidad el que la comunidad tenga que tener ADESCO, no debería de ser, ¿verdad? No debería de ser, la obra se debe de ejecutar porque es una necesidad, independientemente si hay o no hay ADESCO, pero la gente también debe de comprender que muchas veces para poder resolver sus problemas debe de organizarse, ¿verdad? Debe de organizarse por sobre todas las cosas, debe de cumplir, ni modo, hoy por hoy con un requisito que pone una grada más, ¿verdad?, en los procesos burocráticos de constitución de estas organizaciones. Mire, Raúl, ¿va a dejar de tener competencia la municipalidad con esto de las ADESCO? No, digamos, repito, según la reforma, los municipios siguen teniendo la facultad de organizar, siguen teniendo la facultad de, digamos, asesorar, conducir, ¿verdad? Lo único que se va a trasladar para el Centro Nacional de Registro, valga la redundancia, es el registro de la ADESCO como tal, es decir, ya no va a estar en poder, por ejemplo, la Secretaría Municipal. Antes alguien quería una certificación de sus credenciales, o quería la credencial y cuando el secretario se la daba. Hoy va a tener que ir al CNR. Ellos dicen que lo van a poder también inclusive hacer en línea, pero eso hasta el momento posiblemente pueda tener un costo, porque el CNR, ustedes saben de que cuando hace cualquier trámite en línea o presencial, cualquier certificación tiene un costo económico, es decir, no es gratuito, pues no es gratuito. Entonces, aunque sea mínimo, pero va a ser un gasto que antes no se tenía. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar y también vamos a hablar de municipalismo, pero dentro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y lo que viene también para el partido político, que el fin de semana se define si se participa en parte, en todo, si hay coalición, qué va a pasar realmente para el 2027 para este instituto político. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de No sé, piénsalo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos desde la producción de Mix de Medio para Agape TV Canal 8. Ustedes repórtenos de dónde nos están viendo. Háganlo en cualquiera de las redes sociales que tiene Agape TV Canal 8, Mix de Medio o Radio LaRR.com. Por ahí nos puede decir, contarnos y también, de paso, darnos su opinión sobre lo que está sucediendo en las municipalidades. Viene el 2027, a propósito de las municipalidades, viene en elección, seguiría la segunda elección con 44 municipios, que puede bajar, porque esto puede cambiar en cualquier momento sin tanta cosa. ¿Y los partidos políticos estarán o no estarán listos? En el caso del FMLN, ¿ya se preparan o van a esperar hasta la convención del 7, el primer fin de semana de diciembre? Sí, este fin de semana que viene, básicamente vamos a desarrollar nuestra convención, va a ser en Usulután, y lógicamente dentro de la agenda que se va a desarrollar en la convención está el punto que tiene que ver lógicamente con la decisión de participar o no en las elecciones. ¿Esa es una decisión dura? Yo siento que no. En la evaluación que se hacía en el Consejo Nacional y la CP, básicamente el gran tema aquí no es si participar o no participar en elecciones, ¿verdad? El FMLN ha participado en elecciones siempre, desde que es instituto político. El gran tema aquí es ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué participar en elecciones? Entonces, sobre eso y sobre otros temas, lógicamente las últimas decisiones que el Congreso tomó se va a decidir con todos los convencionistas, porque la ley del estatuto así lo establece, que quienes toman la decisión, en este caso son los convencionistas. Se va a decidir si se participa en las 3 elecciones, ya sea presidente, diputados y consejos municipales, o se participa en 2, es decir, esa es una decisión que va a tomar el Consejo Nacional el fin de semana. Nosotros estamos convencidos de que
como partido político debemos de tratar siempre de ser una opción para la gente. Yo particularmente en mi calidad de militante, el llamado que hago en este caso a los compañeros que somos miembros de los consejos municipales, somos 22 concejales a nivel nacional, el llamado que hago a los compañeros es a que primero no dejemos de convertirnos en la voz de la gente ante las necesidades que ya hemos hablado ampliamente acá, de la necesidad de obras y servicios en las comunidades de nuestros municipios, pero también a que tratemos en la medida de lo posible que este fin de año podamos rendir cuentas de nuestro trabajo a nuestros militantes de nuestros territorios y a que tratemos la manera de acercar lo más que podamos al FMLN a nuestra gente. Eso va a permitir de una u otra manera que en el devenir del tiempo el FMLN se vaya posicionando como la fuerza beligerante que siempre ha sido y por sobre todas las cosas tratar en la medida de lo posible de ir asumiendo nuevos espacios de poder en el país. Este fin de semana tomamos esa decisión, posiblemente la próxima semana pues ya se sabrá cuál es la gran decisión y a partir de ahí el FMLN se va a poner en función de presentarse, ¿verdad?, ante la ciudadanía o de dar una posición firme sobre cuál es nuestro papel en este proceso electoral que hay que decirlo, aunque es una situación compleja, ¿verdad?, por todas las condiciones que se están dando, por todos los elementos que están en el ambiente, por sobre todas las cosas la modificación que se hizo a recortar el periodo presidencial, ¿verdad?, el tratar de unir las elecciones presidenciales con diputados y consejos municipales como una estrategia electoral para arrastrar con la figura presidencial, digámoslo así, las malas gestiones de los gobiernos municipales en manos de Nuevas Ideas y la mala gestión de la Asamblea Legislativa, que no lo digo yo, lo dicen las encuestas, han básicamente salido reprobados en los últimos sondeos de opinión, ¿verdad? Y lógicamente eso de una u otra manera es un lastre que la estrategia de unir elecciones es precisamente tratar de salvar o tratar de que la gente se vea motivada por la elección presidencial y olvide el mal trabajo que han hecho los gobiernos locales en manos de Nuevas Ideas y las decisiones que se están tomando en la Asamblea Legislativa que lógicamente no están favoreciendo a la población en total. Raúl, el FMLN no tiene alcalde, pero sí tiene representación de concejales. Usted es uno de los casos y a ustedes les toca poner el dedo en la llaga y difundir lo incorrecto, lo malo. ¿Hay satisfacción con el desempeño de ustedes? Pues mira, nosotros cuando nos abocamos a las comunidades, yo soy bastante territorial y la gente en el fondo entiende de que la decisión que se tomó de poner a los actuales administradores de los gobiernos locales fue una mala decisión. La gente muchas veces no expresa. ¿Por qué mala? ¿Por qué mala? Bueno, porque la decisión de poner a estos gobernantes hoy por hoy en el ejercicio municipal, por ejemplo, lo que ha conllevado es a un retraso en la planificación de obras y la ejecución de obras en los municipios. Fíjate que en el 2018 y 2019, cuando todavía existía el FODES, que la gente inclusive en esos momentos no entendía muy bien qué significaba el FODES, y los alcaldes y los candidatos a alcaldes de Nuevas Ideas decían que el FODES no era necesario, que podían vivir sin FODES. Los municipios, los 262 municipios recibían alrededor de 312 millones de dólares en concepto de FODES para los 262 municipios. Ya te decía anteriormente que hoy solo Ladón recibe 425 millones. Entonces, la gente resiente que con menos recursos y 262 municipios se hacían mucho más obras. Hoy, con más recursos, inclusive con una estructura como Ladón centralizada y menos municipios, en términos generales, porque solo son cerca de 43, hoy es cuando menos obras se reciben. Entonces la gente hace un símil en eso y entiende que realmente fue una mala decisión. Es probable que la elección que venga el próximo año, el 2027, lo que genere es realmente un rechazo a este tipo de gobiernos, a este tipo de candidatos,
que ya no van a tener ninguna excusa para decir que no pudieron hacer nada porque fue poco tiempo, van a ser 6 años básicamente, y con suficiente estructura y suficiente reconocimiento en términos de su famoso trabajo articulado con el gobierno. Y en ese sentido la gente lógicamente reconoce que con poco antes se hacía mucho y hoy con mucho, lógicamente, se hace poco. Eso es complicado y, bueno, da para pensar mucho de que puede haber un cambio en la correlación en el municipalismo en el país, pero nunca se me olvida que alguien dijo para la campaña pasada que cuál era el negocio ahora de ser alcalde. ¿Sí? No hay nada que hacer, solo problemas hay y no hay dinero porque se ve como negocio. Al interior del FMLN se estará buscando en todos los municipios la alcaldía municipal. Pues como te repito, es una decisión que se va a tomar el día de la convención, si vamos a participar en todos o en algunos o en ninguno, ¿verdad? Yo no quisiera adelantar ninguna decisión porque no es una decisión que me pertenece a mí, es una decisión que vamos a tomar todos los convencionistas y posiblemente yo tenga una posición y los compañeros tengan otra y al final vamos a tener que empujar la que decida la mayoría y sobre esa nos vamos a tener que incorporar. Ahora, tú tienes una gran razón y es el hecho de que el desmontaje del municipalismo casi está convirtiendo a los municipios en oficinas administrativas del gobierno, ¿verdad? Para simple y sencillamente desarrollar algunas cosas de carácter doméstica, ¿verdad? Y puede ser que en un momento determinado, si un alcalde de oposición llegase a ganar una elección, va a tener todavía más cuesta arriba la posibilidad de poder gobernar, pudiera ser, pero también podría ser el contrario, es decir, no es lo mismo tener a un alcalde con experiencia, a un alcalde que pueda a lo mejor resolver problemas puntuales con pocos recursos, como te lo decía anteriormente, que se hacía antes, ¿verdad?, a lo que se tiene el día de hoy, es decir, depende de la óptica desde donde se logre ver, ¿verdad? Y también depende mucho de la propuesta que se haga. Eso puede permitir en un momento determinado que la gente termine decantándose ya sea por uno o por otro. ¿Cree que el FMLN estaría resurgiendo después de tanto que se ha tenido en el país? Hablo de diputados, alcaldes, decisiones presidenciales, el crecimiento del descontento. ¿Esto podría beneficiar electoralmente al FMLN? Mira, ¿O sería depende de las opciones que ponga también? Sí, depende. Yo hace poquito platicaba con unos vecinos en San Marcos particularmente y los vecinos hablaban de la necesidad dentro del partido de presentar rostros nuevos, de presentar una reestructuración al interior del FMLN que permitiera posicionarlo y dejar de lado, ¿verdad? O dejar atrás más bien a lo mejor algunas situaciones que nos generaron grandes problemas. Yo te voy a poner un ejemplo bien puntual y yo en esto sí quisiera a lo mejor aprovechar el espacio. Hay todavía al interior del partido un nivel de resistencia de algunos dirigentes departamentales, municipales y distritales de convertir al FMLN realmente en una opción. Yo en ese sentido hago el llamado, ¿verdad?, a estos compañeros a que lógicamente se sumen al trabajo que el partido realmente requiere en este nuevo momento. Particularmente yo te lo digo con conocimiento de causa. He tenido, por ejemplo, en el caso del municipio de San Salvador Sur, diferencias lógicamente con la dirigencia municipal del municipio, ¿verdad? De hecho, se desarrollan actividades en las que no me convocan, ¿verdad? Y eso de otra manera genera un nivel de... Claro, eso a mí no me detiene, nunca me ha detenido, ¿verdad? Pero si nosotros no vamos a trabajar en esto de manera unificada y no vamos a enfrentar esto con firmeza y determinación, ¿verdad?, lógicamente las cosas no van a salir bien. Yo estoy convencido de nuestra militancia porque ese tipo de conducta muchas veces se da a nivel de dirigente, ¿verdad? Nuestra militancia es una militancia aguerrida, muy comprometida, muy trabajadora. De hecho, en el congreso que recientemente desarrollamos, que fue un éxito, nuestra militancia estuvo ahí, ¿verdad? Participó y pidió, al partido le pidió unidad, le pidió trabajar
por una sola ruta en función de sacar al país adelante y sacar al partido adelante. Y en ese sentido, todo aquel dirigente que no esté a la altura, lógicamente, del nuevo momento, pues lógicamente va a ir quedando relegado, ¿verdad? La gente demanda de los militantes del FMLN, de sus dirigentes y de la gente que está al frente, una conducta totalmente diferente, ¿verdad?, a algunas conductas que tomaron algunos funcionarios del partido en épocas anteriores, ¿verdad? Eso no puede seguir. Nosotros no podemos despegarnos de la gente, no podemos ir a buscar a la gente solo cuando hay elecciones. Tenemos que estar con ellos siempre, ¿verdad?, en el momento que sea. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa para venir con la parte final de No sé, piénsalo. Buenas noches, gracias por, todo el programa nos han acompañado y ya estamos en la parte final con Raúl Cabrera. San Salvador Sur comprende de los distritos San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuango, Panchimalco y Rosario de Mora. Correcto, sí. Ese es el sur de San Salvador. Yo creo que es una mayor parte rural, ¿no? Sobre todo, sí, porque hay una muy buena parte rural y la otra que es urbana, y hay una construcción grande también que se presume que eso genera plusvalía. No sé si estas torres que se están haciendo pertenecen a San Marcos, sí, o a Santo Tomás, y otras construcciones más pequeñas que se están dando. ¿Se está buscando el desarrollo hacia el sur? ¿O así le quieren llamar? Fíjate que el tema del sur, llamémosle así, no es nuevo. Es decir, desde ya hace varios años, la parte del sur del departamento de San Salvador se ha estado viendo con ojos para el tema del desarrollo urbanístico y también industrial. En el tema urbanístico, lógicamente, es porque nos encontramos primero en una zona de recarga hídrica, es decir, hay agua. Segundo, tiene belleza paisajística, y aparte de eso también tiene recursos naturales bastante bueno. Me atrevería a decir que es el que tiene mayor cantidad de recursos naturales que el resto de municipios del departamento de San Salvador. En la parte industrial, lógicamente, porque es un corredor logístico, estamos sobre la autopista al aeropuerto, casi lógicamente a la entrada del departamento de San Salvador por el sur. Y eso no es nuevo. De hecho, los centros comerciales que se han ido desarrollando se han ido haciendo en los últimos años. No tiene a lo mejor nada que ver con una situación de una promoción por parte de un gobierno municipal en particular. Ahora bien, la responsabilidad de los municipios sí es que el desarrollo urbanístico cumpla con los estándares de protección al medio ambiente, que eso es una situación sumamente importante, y es donde a lo mejor muchas veces los municipios dejan de un lado esa situación por a lo mejor percibir una cantidad de impuestos durante años por un desarrollo urbanístico, pero se degrada el medio ambiente, que a la postre puede generar problemas mucho mayores y que pueden ser inclusive ni cuantificables ni mucho menos reparables, que creo que es en lo que hay que centrarnos. Las torres a las que tú te refieres se están construyendo en el hoy distrito de Santo Tomás, ¿verdad? Y ¿pertenecen a Santo Tomás? Sí, lógicamente hoy a San Salvador Sur, porque somos un solo municipio, y fueron edificaciones que iniciaron su proceso de autorización en el gobierno municipal antes de que se concentraran los municipios, ¿verdad? Entiendo que se llama Garden Tower, creo que se llama el lugar, y que de una u otra manera, lógicamente, no es un desarrollo urbanístico al que tenga acceso todo el mundo. Esos apartamentos son apartamentos para gente que gane ya una cantidad de recursos económicos bastante elevados, no para el salvadoreño común, ¿verdad? Sobre todo por el hecho de los costos que esto genera. Y una de las grandes situaciones que las comunidades cercanas
habían planteado en un momento determinado era el tema del acceso al agua potable, sobre todo porque esa es una zona que Santo Tomás carece de agua potable, ¿verdad? Y lógicamente ese tipo de edificaciones van a demandar una cantidad de agua potable. La gente, el temor que tiene es que, pues sí, la carestía que hoy por hoy tienen del vital líquido se incremente con el desarrollo de este tipo de edificaciones. A eso hay que sumarle también el tema del tráfico, que en un momento determinado puede aumentar a partir de la cantidad de vehículos que van a ingresar producto de eso. Todo eso tiene que verlo el municipio tiene que tomar las medidas para que la gente no padezca producto de este tipo de edificaciones. Bueno, perfecto. El tiempo nos ha consumido para seguir conversando con Raúl Cabrera, pero sin duda tendremos otra oportunidad. Él es concejal de San Salvador Sur. Raúl, gracias. Muchas gracias a ti y a la orden siempre. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. El próximo miércoles los espero por acá en una emisión más de No sé, piénsalo. Soy Francisco Gómez. Buenas noches. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio.